Bendiga a todos, Dios les bendiga. Caray, ¿cómo estamos? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? A ver qué estoy pasando aquí. Quiero agradecer la invitación del pastor Turi para que viniéramos a compartir la palabra de Dios. Siempre me siento bien a gusto allá sentado en las sillas entre ustedes, pero esta tarde me tocó a mí compartir y le doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Den un aplauso a sus pastores. ¿Cuántos aman a sus pastores? Es un gozo poder ver lo que Dios está haciendo aquí con cada uno de ustedes, con la vida de los pastores también, y cómo Dios está haciendo cosas con toda la iglesia, ¿verdad? Y estamos muy contentos, una vez más, gracias. Quiero ir rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, lo vamos a ver en la pantalla, bueno, acá, yo lo voy a leer allá a ustedes acá. En la pantalla vamos a poner el versículo 1:8, ¿cuántos se lo saben de memoria ya? A lo mejor se lo saben de memoria. Dice Hechos 1:8, léalo conmigo a las 3, 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Están leyendo o no están leyendo? A ver. Ok, ahora vamos a hacerlo más recio, ¿sí? Casi no los oigo. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por permitirnos escuchar un día más tu palabra, por hablarnos a nuestras vidas, y te pido, Señor, que seas tú quien esté usando nuestras vidas para poder llegar y para poder retar a cada uno de los miembros aquí de Comunidad Conexión, para poder hacer lo que tú estás llamando a cada uno de nosotros a hacer. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, en días pasados he estado escuchando los que han venido a los últimos domingos, 2 o 3 domingos, que después del día de resurrección, que bueno, Jesús resucitó, ¿verdad? Y resucitó, pero decía el pastor Turi, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Y bueno, continuamos con esta serie de ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue para cada uno de nosotros? ¿Qué seguía? Ahí en el libro de los Hechos, cómo Jesús subió al cielo. Y cómo los discípulos estaban esperando que Jesús volviera, amén. No sabían cuándo iba a suceder eso. Ellos volteaban al cielo. ¿Recuerda usted lo de la semana pasada, hace 15 días, cómo Jesús dijo, vamos a ir al cielo? Así un día voy a descender y voy a venir y voy a estar con ustedes. Entonces ellos no sabían si eso iba a suceder en una semana, unos minutos, no sabían qué iba a pasar. Así es que venida, ¿verdad? El regreso del Señor, y seguimos esperándolo. ¿Cuántos dicen amén? Y gracias a Dios que no les dijo cuándo, ¿verdad? No les dijo, como digo, ellos pensaban que podía ser en cualquier momento, y nosotros seguimos después de 2000 años pensando que puede ser en cualquier momento. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, cuando vemos esto, vamos a ver algunas de las personas, algunos personajes bíblicos y otras personas que pueden ser de ejemplo para nosotros de lo que sucede cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, nos da poder y para que seamos testigos. Amén. Entonces, vamos a dividir esto más o menos en 3 partes, algunas de las cosas que vamos a ver este día. Vamos a ver, y quiero pasar a lo primero, que es que viene el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en sus vidas? Amén. Si tú ya creíste en el Señor, te quiero decir que ya tienes el Espíritu Santo en tu vida. El día que tú aceptas a Jesús como Salvador, eres sellado con el Espíritu Santo y vienes a pertenecer. Ese sello significa que ahora perteneces a Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, cuando vemos aquí, vamos a ver el primer personaje. Cuando viene el Espíritu Santo sobre estas personas, vamos a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que hicieron. Vamos a ir avanzando, y dentro de las próximas 3 horas, para que alcance a estar el pozole, vamos a estar listos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tengo un aficionado por acá. Qué bueno. Hace rato les preguntaba, ya me lo termino, y uno gritó amén, y como que ya quiere irse al lonche, ¿no? Pero bueno, cuando vino el Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo, repite conmigo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todos conocemos un poco la historia. Si no la conoces, no sé qué seguir hablando.
¿Qué iba a decir? El encuentro que tuvo, que era, pues vino a ser el apóstol Pablo. Pero ¿qué estaba pasando con Saulo? Saulo estaba muy celoso, repite conmigo, celoso. Saulo estaba muy celoso porque era fariseo de fariseo, judía, una persona muy importante, y sin embargo, vamos a cambiar de micrófono. Y sin embargo, estaba ahí celoso de que se estaba saliendo gente de su religión, de los fariseos, se estaban saliendo y se estaban yendo a la nueva religión, que era la religión cristiana, a los cristianos. Entonces él dijo, no es posible que nos estén causando todo este mal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir cartas a los gobernadores, a los líderes, y voy a ir en ese camino y voy a ir a donde encuentre cristianos, los voy a matar. Y eso fue el inicio. Ahí está la historia de Saulo, cuando iba caminando por ese camino rumbo cuando llegó iba rumbo a Damasco. Entonces cuando tiene esa experiencia donde se le aparece el Señor Jesús, lo tumba al suelo. Si iba en caballo o no iba en caballo, eso no importa, pero lo tumbó al suelo. Y cuando él cae al suelo, entonces pregunta, ¿qué está pasando? ¿Quién es el que me está, por qué me persigue? Le decía el Señor Jesús, ¿verdad? Le decía, ¿quién eres? ¿Qué está pasando? Jesús le dijo, soy yo, Jesús, al que tú persigues. Y entonces esa experiencia la tuvo. Y en Hechos 9 vemos cómo él tenía esas malas intenciones, persiguiendo a la iglesia, queriendo matar a los cristianos. Pero Jesús lo encuentra llamándole la atención. ¿Cuántas cosas ocupa hacer Jesús para llamarnos la atención en ocasiones? ¿No es cierto? A lo mejor usted dice, no me ha dejado ciego nunca, pero sí nos llama la atención, ¿no es cierto? Pasan cosas, pasan sucesos. Una persona me decía el día de ayer, yo tenía mucho dinero, tenía todo, pero todo se me acabó, todo se fue, aún siendo una persona americana que perdió todo, que sus aseguranzas, que sus dineros, que sus trabajos, que la pandemia, que todo. Pero él decía, pero ¿sabes una cosa? Todo eso lo perdí, todo lo dejé de tener, y sucedió que me metí en la palabra de Dios, me decía esta persona, bien contento, porque decía, no importa que haya perdido todo eso, pero me metí en lo principal, que es la palabra de Dios, la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, Pablo tuvo un encuentro con Jesús muy significante, muy significativo. Y entonces vemos otro personaje también. Vamos a regresar con Pablo más adelante. Ahorita estamos viendo solamente cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, pero también viene el Espíritu Santo sobre Bernabé. Repite conmigo, Bernabé. ¿Cómo vemos a Bernabé? ¿Cómo estudiamos? Si tú te pones a estudiar el libro de los Hechos y ves todas las participaciones o todos los lugares donde mencionan a Bernabé, siempre hablan de una persona tranquila, de un perfil bajo. Lo encuentran sirviendo en la iglesia. Y no estoy diciendo, es muy importante que entendamos que no solamente tenemos que esperar esas experiencias de Damasco. Ay, tiene que ser casi Jesús mismo bajando y hablarme y presentarme y tumbándome y quedarme ciego. No necesita pasar eso. Simple y sencillamente, si tú tienes el Espíritu Santo, busca oportunidades como el Bernabé. ¿Qué es lo que hacía? Estaba sirviendo en la iglesia. Estaba sirviendo en la iglesia. Amén. Bernabé lo encontramos sirviendo, y lo encontramos también dando dinero a la iglesia, cooperando para las necesidades que había. Después del apóstol Pablo vemos a Bernabé y vemos a Timoteo. Repite conmigo, Timoteo. Son esos tres personajes que vamos a estar estudiando en estos aspectos donde viene el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con Timoteo? Timoteo también es una persona la cual simple y sencillamente había sido instruido por su abuela y por su madre. Había sido instruido por su abuela y por su madre. Me llama mucho la atención eso, porque una persona que fue enseñada desde chica, gloria a Dios por todos los que aprenden desde niños, ¿verdad? Que están aprendiendo, que están siendo traídos a la iglesia. Pero simplemente yo en Timoteo, ¿qué veo? Una persona llena del Espíritu Santo que está siendo obediente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque a veces pensamos que estoy lleno del Espíritu Santo, tengo que hacer esto, tengo que hablar en lenguas, tengo que brincar, tengo que hacer todo eso. Pero es tan importante también, si tengo el Espíritu Santo, son dones. Y son dones, como dice el pastor, y los ha enseñado el pastor Turi, son diferentes dones. Si tú tienes el don de servir, el don de lenguas, el don de profecía, todos son necesarios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos estar todos haciendo la misma cosa, porque no todo el cuerpo es puras manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Son pies, son diferentes partes. Entonces, a Timoteo simplemente lo veo una persona obediente y una persona
tranquila, no está haciendo todo lo que sucedió con el apóstol Pablo, simple y sencillamente estaba siendo obediente, estaba siendo tranquilo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de personas ya, bueno, a través de toda la historia, los siguientes personajes de los que yo quisiera hablar acerca de unas personas que son llenas del Espíritu Santo son los misioneros. Los misioneros que vienen y sirven o que han venido a servir o que han servido desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Viajes desde el apóstol Pablo, que fue un misionero, desde Jesús mismo. ¿Cuántos sabían que el primer misionero fue Jesús? Jesús dejó su trono en el cielo para venir a la tierra, fue un misionero. Entonces nosotros, ha habido misioneros que entregan sus vidas por venir ir a diferentes lugares del mundo. Y usted escucha cómo llegaron ciertos caníbales y se comieron a ciertos misioneros. Y bueno, estuvieron dispuestos a hacer todo eso. Pero todos esos han llegado a diferentes lugares. Los que llegaron aquí a México, todavía en un lugar de Michoacán nos tocó conocer a unos pastores que eran apedreados. Nos decían que cuando empezaron la iglesia allá en Michoacán, en Cherán, Michoacán, nos dijeron que eran apedreados, que toda la gente los apedreaba porque tienen una iglesia cristiana. Pero son personas que han llevado ese evangelio y ahora nos puede llegar a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, los misioneros han seguido ese legado de Jesús. Lo que Jesús nos dejó, han tomado la estafeta, ¿verdad? Comparamos el caminar cristiano, la vida cristiana o todo el cristianismo lo consideramos como una carrera de relevos, donde nosotros venimos, estamos aquí, pero hubo alguien que estuvo antes de nosotros corriendo esta carrera. A veces nuestros parientes, a veces nuestros amigos, a veces alguien que conocimos, que nos trajo a la iglesia. Entonces ellos nos invitaron a nosotros y nosotros podemos invitar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos han seguido y vemos de primera mano a nosotros en lo personal, y quizá algunos de ustedes también les ha tocado ver, pero a nosotros nos ha tocado en lo personal trabajar con ellos, lado a lado con ellos, trabajando, haciendo las casitas, por ejemplo, construyendo las iglesias. Entonces es de tanta bendición poder ver la transformación que Dios hace. Y yo ponía aquí el ejemplo de un Enrique, por ejemplo, un Enrique que andaba aquí ahora esta mañana a las 5 de la mañana se regresó junto con el equipo que trajo. Pero cómo han sido transformados desde venir y ver la primera vez lo que está pasando, qué podemos hacer, construir una casa para una familia, empezar a establecer relaciones. Y ahora él dice, ahora ya no se van a deshacer de mí porque ahora yo soy parte de su familia. Y esas son historias que podemos ver de gente que está sirviendo de esa manera. Pero vamos al segundo punto, al segundo aspecto, que es, primeramente vino sobre ellos el Espíritu Santo y recibimos ¿qué? Recibimos poder. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, cuando podemos ver nosotros que también viene, que recibimos el poder, vamos a ver un poquito, regresando a los tres personajes. ¿Quiénes eran los tres personajes? El apóstol Pablo, Bernabé y Timoteo. Vamos a ver, y luego los misioneros, ¿verdad? Vamos a aplicar también esto un poquito con ellos. Pero recibieron poder, y fíjese, es lo importante de ver aquí, cuando tenemos ese poder, qué es lo que hicieron estas personas, qué es la persona. No podemos poner a Dios en una cajita y decir, esto es lo que va a pasar cuando tú aceptas, cuando tienes a Jesús. Esto es lo que va a suceder porque Dios es el Dios más creativo del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es la persona más creativa del mundo. Entonces no podemos ponerlo en una cajita y decir, así tiene que ser y así va a ser. Porque Dios puede usar a cada uno de nosotros de una manera diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo, viendo los tres personajes, el apóstol Pablo cuando recibe poder, miren lo que me impresiona tanto esta palabra de parte de él, que cuando él recibe, cuando estaba en esa situación, cuando ya se ve ciego, cuando ya se ve tirado en el suelo, cuando ya se ve sin ya casi se puede decir que sin otra salida, solamente le dice al Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de ustedes pueden decirle eso al Señor en esta mañana? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha, ver al cielo y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios, mira todas las manos. Me gustaría tener una cámara para... Pero ¿qué quieres que yo haga? Decía el apóstol Pablo, Saulo, ¿verdad? En ese tiempo todavía era Saulo. Decía, ¿qué quieres que yo haga? Y luego Ananías fue y oró por él. Llega, mientras Saulo estaba ahí en ese lugar ciego que no podía ver, Dios estaba hablándole a Ananías y Ananías le estaba diciendo,
Ananías, quiero que vayas a la calle fulana de tal y que llegues y ahí va a estar Saulo, el que andaba persiguiendo a la iglesia. Y él decía, ¿cómo voy a ir a orar por él? ¿Cómo voy a ir a orar por él? ¿Y qué tal si me quita la vida? ¿Qué tal si me mata? Tengo muchas cosas que hacer todavía. No estaba listo Ananías todavía, ¿verdad? Y sin embargo llegó y Dios le dijo, mi hijo, no dice la Biblia mi hijo, pero yo le puse. Pero verlo con la actitud, ¿no?, que tenía Ananías, y decía, no, pues, ¿cómo voy a ir a orar? Y Ananías, Dios le dice, Ananías, ve y ora por él, porque es un instrumento que yo he escogido. Un instrumento que yo he escogido. Entonces, eso fue el apóstol Pablo. Vamos a regresar con él. Recibió poder, ¿y qué dijo? Dijo, ¿qué quieres que yo haga? Si usted tiene el poder de Dios, usted ya le dijo ahorita y levantó la mano y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Es muy arriesgado eso que diga eso, Se lo digo por experiencia. Es muy arriesgado que diga eso porque el Señor nos toma la palabra y nos la cree. Y si nosotros queremos servir a Dios, Dios quiere usar nuestras vidas. Dice amén conmigo. Recibió poder. Bernabé, miren, ¿qué es lo que hacía Bernabé? Por eso les digo, no tiene que ser tanto espectáculo, por decir algo, en cuanto a lo que hablábamos de ¿verdad? Porque de lo de Pablo, que fue en el resplandor del cielo, cayó, quedó ciego, oraron por él, todo eso no, simple y sencillamente ser fieles a Dios también es muy importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él simplemente servía o servía, no debo usar la palabra simplemente porque servir en la iglesia es muy importante, pero servía en la iglesia como líder de la iglesia de Antioquía. Una iglesia modelo para cada uno de nosotros, una iglesia modelo para todos los pastores, que podamos tener una iglesia donde hay liderazgo, pero sobre todo que esa iglesia de Antioquía, pues estaban esos líderes que estaban enviando personas, que estaban enviando la plantación de iglesias. Pero fíjense lo que hizo él. A lo mejor no era muy aparatoso o muy ruidoso lo que él hacía, pero fíjense lo que hizo. Hechos 4, 36 y 37 dice ahí, si lo quiere leer conmigo, dice, vendió su heredad. Y no quieren leer ahorita. A las 3 pues, 1, 2, 3. Vendió su heredad y puso el dinero, ¿a dónde? Esa fue una característica, una persona generosa. Una persona que servía, una persona generosa que estaba cooperando para la obra de Dios. Amén. Cooperando para eso. Entonces ahí vamos a dejar a Bernabé, porque vamos a ir un poquito con Timoteo, hablando precisamente de cuando recibimos ese poder. Y cuando recibió ese poder Timoteo, ¿qué es lo que hizo Timoteo? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Qué bonito, que me da como que me da envidia santa a mí, ¿verdad? De eso. Imagínense el apóstol Pablo, para mí en lo personal, que es mi personaje favorito después de Cristo en la Biblia, es mi personaje favorito. Yo veo la vida del apóstol Pablo, me encanta ver toda esa transformación, me encanta ver cómo Dios lo usó para escribir la mayoría del Nuevo Testamento y todo eso me encanta. Pero Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo y estaba ahí con él. Y como Timoteo, allá en 2 Timoteo 1:6 dice que fue comisionado por Pablo. Pablo ungió la cabeza, Pablo puso sus manos sobre la cabeza de Timoteo y lo ungió, impuso las manos sobre él, puso sus manos sobre él y fue una persona que siguió los pasos. Lo que era para su mamá, lo que era él, o sea, era una persona obediente, una persona sumisa, una persona sirviendo a su madre y a su abuela. Ahora lo estaba haciendo para su maestro, que era el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están aquí todavía? Y por eso yo veo que es importante instruir a nuestros hijos. Es tan importante que no se crea la mentira del diablo cuando le dice, ay, que crezca y él agarre para donde él quiera. Eso no funcionó, al menos no funcionó conmigo. Yo no sé cuántos de ustedes, su mamá le decía, vete a jugar, vete a hacer vagancias, y usted decía, no mamá, voy a ir a la iglesia. ¿Verdad que no? Entonces, si no funcionó para nosotros, ¿cómo creen que va a funcionar para nuestros hijos? Entonces, ahí es importante que nosotros podamos instruir a nuestros hijos. Dicen amén conmigo. Y llevar a cabo esa formación desde pequeños, desde cuando están chicos, poderlos ayudar. Vemos nosotros, hablando ya de los misioneros, vemos cómo
Dios está haciendo esos llamados. Me llamaba la atención este muchacho Enrique, que vienen por primera vez y de repente ahora ya vino desde el jueves en la mañana y ya llega con 20 personas que invitó, 20 personas que convenció de la pasión que tiene para venir a construir una casa, y construyeron el saloncito ahí de la iglesia Rojo Gómez, que pudimos hacer eso, que se pudo hacer eso. Entonces vemos cómo Dios está haciendo esos llamados en la vida de las personas. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo llamados a nuestras vidas? Y vemos cómo Dios está llenando de poder a esos misioneros, y está ungiéndolos con ese poder, están llenándolos con su Espíritu Santo para poder hablar las maravillas que Dios hace. ¿Cuántos están listos para hablar las maravillas que Dios hace? Sí, Dios es maravilloso, Dios es bueno. Y vamos pasando ya al siguiente punto. Ya mero terminamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya tienen hambre. Vamos a ver cuáles son los cuartos. El apóstol Pablo, a ver si están poniendo atención. El apóstol Pablo, Bernabé, Timoteo, ¿y quién más? Bueno, vimos cómo están esos misioneros viendo eso, ¿verdad? Pero ¿para qué nos da Dios ese poder? ¿Cuántos quieren tener el poder de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos tienen ese poder de Dios? ¿Sí? Dios nos da ese poder para ser testigos. Ya una vez que Dios nos da ese poder, pero nos lo da con un motivo, con una razón. No nos lo da para que nos creamos más o para que seamos mejores que los demás. Al contrario, todo esto es para ponerlo al servicio de Dios y al servicio de las personas. Amén. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas es para servir a los demás. Entonces, ¿qué hicieron? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. El llamado de Dios para el apóstol Pablo. Vamos con el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, el llamado de Dios a su vida es que era un instrumento escogido. Un instrumento escogido, y eso lo vemos en Hechos 9:6. Pero una cosa muy importante, que lo llamó y le dijo: yo le mostraré, le dijo cuando iban a orar por él, Ananías. Le dijo: yo le voy a mostrar a él que es un instrumento escogido, y le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. O de perdida diga amén. Porque eso es. Cuando venimos, si ustedes le dijeron: ay, mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. ¿A cuántos nos dijeron eso? Qué mentira nos echaron, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Tenemos problemas todavía. Levante la mano el que tenga problemas todavía. Sí, tenemos problemas porque estamos en un mundo caído. Pero tenemos a un Dios que está ahí en medio de nuestros problemas. Tenemos a un Dios que es más grande que esos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos a un Dios que es más grande. Recuerdo una frase, no creo que la haya inventado mi esposa, pero yo la he oído, que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Entonces tenemos un Dios muy grande, amén, que está. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser testigos, el llamado de padecer por su nombre. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios te llama, repite conmigo: cuando Dios te llama. Ahora di: cuando Dios me llama. Ya le cambió, ya muchos ya mejor no dijeron. Cuando Dios me llama, todo ese padecimiento no importa, porque vamos con una meta. Y al apóstol Pablo le mostró cuánto iba a padecer, y padeció. Y si usted lee en su casa, por ahí dijo alguien, me gustó lo que decía el pastor Turi los días pasados: tenemos tarea. Y tienen tarea este día, ¿no? Tienen tarea. Lea usted el libro de los Hechos en su casa. Lea el libro de los Hechos. Vea lo que continúa. Vea lo que sigue haciendo. Vea el ahora qué para diferentes personas y cómo estaban ahí avanzando. Y bueno, el apóstol Pablo le dijeron: le voy a mostrar cuánto es necesario padecer. Pero él amaba tanto a Jesús, él amaba tanto la obra de Dios, que no le importó que lo apedrearan, no le importó que lo dejaran como muerto, no le importó andar en náufrago, no le importó que le mordiera una víbora. Nada de eso le importó, porque él tenía una meta de servir a Jesús.
Y cuando le dijeron allá en el capítulo 20 de los Hechos, le dijeron, va a pasar todo esto, vas a llegar allá, este barco se va a hundir, vas a llegar allá y te van a apedrear, te van a matar, te va a morder una víbora. Y solamente le dijeron, va a haber muchas cosas que van a pasar cuando llegues allá. Él dijo, no me importa, yo quiero seguir. Hechos 20:24, solamente entregó su vida para servir a Cristo. Y de todo eso lo protegió Dios al grado de que llegó a estar delante de reyes, porque era parte de la profecía. Él va a hablar con reyes, él va a hablar con gobernadores. Y gracias a esa preparación que él tenía, pudo hacer todo eso y cumplir y llegar a muchas personas. Amén. Eso fue el apóstol Pablo. Vamos con Bernabé rapidito. Fueron testigos. ¿Qué hizo? Bernabé, a mí me encanta la vida de Bernabé porque él viene siendo una persona, un líder que animaba a los demás. Cuando los otros se desanimaban, él los animaba. Pero lo que quedó en la Biblia plasmado, queda ahora para nuestras vidas, para que nosotros también nos animemos siempre. Siempre que ves a Bernabé en la Biblia, ves algo, dicen por ahí, te deja un buen sabor de boca. Hizo algo agradable, hizo algo bueno, creyó en una persona, animó a otro, cooperó para algo. Entonces todo eso, dio su dinero para lo repartió ahí, se lo dio a los apóstoles. Entonces yo nomás lo único que digo es, vemos muchos que somos muy escandalosos y hacemos mucho ruido, por eso nos ponen aquí enfrente. Pero hay lugar también para los calladitos, dicen amén. Lo que estoy queriendo decir aquí es que hay lugar para todos para servir a Dios. Los misioneros, ¿qué es lo que hacen los misioneros? Misioneros que vienen, nos tocó estar trabajando ayer con un grupo que trabajaron desde las 5 de la mañana, salieron de la línea de su casa, llegaron acá, se perdieron, llegaron a las 10 de la mañana y ya estaban muy preocupados, pero sin embargo trabajaron duro y hicieron, ya tomaron su fotografía, se regresaron ya terminando la casita y iban muy contentos simplemente por venir y ser de bendición para una familia. Una familia a la vez. Entonces Dios está trayendo todos esos misioneros y es importante ver cómo nosotros podemos servir junto con ellos, pero también Dios nos está llamando a nosotros. ¿Quién dice amén a eso? ¿Sí? Dios nos está llamando a nosotros también. ¿Quiénes son esos que van a seguir después de nosotros? Nosotros estamos aquí en el 2025, pero ¿qué va a pasar con los que vienen detrás de nosotros? ¿Qué va a pasar con los que vienen, con nuestros hijos? Qué hermoso es poder saber que nuestros hijos continúen esta obra, que nuestros hijos continúen sirviendo, que estén haciendo. Entonces, ¿quiénes son los que van a seguir? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decía la pastora, ¿a qué tenemos que decirle que no para poder estar en la presencia de Dios? ¿Sabe una cosa? A veces son cosas buenas las que estamos haciendo. A lo mejor usted dice, es que no es que dejes de pecar para hacer esto. No, es que a veces estamos haciendo cosas buenas, pero sin embargo necesitamos también estar en lo mejor, que es la presencia de nuestro Dios. Pasar tiempo con el Espíritu Santo. Dicen amén conmigo. ¿Qué tenemos que hacer para que otros nos sigan? ¿Y qué tenemos que hacer para que otros sigan a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer para que otros sirvan a Jesús? Y la única fórmula que yo veo, la única fórmula que yo encuentro en la Biblia, si tú quieres hacer que otros sirvan a Jesús, es que tú sirvas a Jesús. La única manera que yo puedo ver para que otros sigan a Jesús, que de los que andan ahí, tenemos a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Tenemos gente que nos está viendo, tenemos gente en la primera fila, es una manera de decirlo, pero en la primera fila viendo lo que tú estás haciendo. Dicen por ahí que son entre 8 a 15 personas en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, que tienen un lugar en la primera fila viendo tu vida, observándote. Y a esas personas tienes que empezar a orar por ellos, tienes que invitarlos a la iglesia, tienes que decirles, hablarles de Cristo, pero sobre todo con tu vida. Dicen por ahí que dicen, predica la palabra y si es necesario, habla. Predicando con nuestra vida. ¿Quién dice amén a eso? El pastor Turi me pedía que compartiera un poquito de esto, de nuestro testimonio, cómo Dios nos ha traído hasta este momento. Y bueno, quiero decírselo solamente en varios números aquí que van a poner en la pantalla. Los numeritos ya para terminar, ya para concluir. Y puedo contar mi historia, les decía, con estos números. Léelo conmigo, lee esos números conmigo. Son 40, ya me los quitaron. 40, 25, aquí están.
40, 25, 50, 60 y 500. Puedo contar toda mi historia en estos 5 números, ¿verdad? En esas 5 cifras. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente, si ponemos más la que sigue, ya la pueden poner. Hace 40 años conocí a Cristo como mi Salvador. Poquito más de 40 años que conocí a Cristo como mi Salvador. Llegamos a una iglesia, nos invitaron que regresáramos a jugar, fuimos a jugar básquetbol, nos invitaron que regresáramos a un servicio y ya, me quedé. Por eso el pastor Turi tiene una cancha de básquet por aquel lado. Por eso ahí en la 40 hay una cancha de básquet. Porque es importante, porque así me jalaron a mí, así me invitaron me engañaron, como quien dice. Me dijeron que fuera a jugar básquet y me quedé en la iglesia, ¿no? Pero pero fue algo bueno, me engañaron, pero bien, pero para bien. Pero 40 años, pero hace como 25 años que Dios nos llamó a servirle. Llegamos aquí a la comunidad del niño, aquí en esta colonia, en este fraccionamiento. Y hace como 25 años que Dios nos llamó a venir aquí, ya en julio 17 del 2001, cumplimos 25 años que Dios nos llamó a esta comunidad. Así es que, si quieren hacer fiesta, me invitan. Y el 50, ¿qué significa el 50? Significa que Dios nos llamó, desde que antes que plantáramos ninguna iglesia, Dios nos llamó a plantar 50 iglesias. Nos dio ese número clarito. Algunos dijeron, Pastor Daniel, te equivocaste, no te dijo 50, te dijo 50. Porque ahora ya vamos en las 60, ¿verdad? Y la próxima semana, a esta hora, vamos a estar celebrando y dedicando la iglesia número 61. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Dios ha sido bueno. Y Dios nos ha llamado a seguir plantando y la meta ahora son 500 iglesias. En el proceso, y quiero leer esto que tengo aquí, en el proceso hemos creído en más de 70 personas. En más de 70 personas para que sean pastores, los hemos animado, hemos creído en ellos. Algunos han dejado el pastorado, otros se han ido con el Señor. Ya en 20 años han pasado muchas cosas, pero ahora mismo seguimos invitando a todos a que le crean a Dios, que pregunten qué sigue para ustedes. En su momento nosotros fuimos en México, fuimos lo último de la tierra y hasta aquí llegaron los misioneros. Hasta dónde Dios nos quiere llevar. Pero hacia dónde Dios te está llamando a ti. Pone aquí, empieza en tu campo misionero con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en la escuela, los jóvenes que están aquí. Ese es tu campo misionero. Empieza con tus vecinos, con tu escuela, en tu trabajo. Porque algunos quizás estén diciendo, ay, vienen aquí al altar, venimos al altar, llévame, Señor, a África con los niños pobres. O llévame a China, ¿verdad? Les decía, allá en la iglesia les hago la broma y les digo, Dios me mandó a la China, sí, pero la China, tu vecina, así le dicen. Tenemos que empezar con nuestros vecinos, amén. Esas personas que tienes ahí enfrente y después poder pensar, ser fiel en lo poco y a lo mejor Dios te va a llamar. Un día nosotros llegamos aquí y ¿sabe cómo llegamos aquí? No llegamos porque Dios nos mostró, ay, un niño en los brazos, ay, Dios me llamó al niño entonces. Llegamos aquí al niño hace cerca de 25 años porque el pastor que estaba aquí renunció. Y había necesidad de un pastor. Yo solamente levanté mi mano y le dije al pastor, pastor, si en algo le puedo ayudar, yo aquí estoy. Y él ese 17 de julio del 2001 nos trajo aquí a la comunidad, aquí en la iglesia viejita le decimos nosotros. Y en esa iglesia muy pequeña, lugar como para 30 personas, hermana Rosa se acuerda, ahí estábamos y simplemente fuimos fieles. Empezó Dios a hacer cosas grandes, empezamos a construir casas, construir iglesias. Dios nos da la visión y bueno, lo que ustedes ven ahorita es una pequeña, lo que acabo de decir en estos 5 minutos es la historia de cómo llegamos hasta aquí. Pero aquí lo importante no es qué es lo que hizo el pastor Daniel o qué hacen los misioneros o qué hace el apóstol Pablo, qué hizo Timoteo, qué hizo Bernabé. Aquí lo importante es cómo nosotros podemos hacer algo. Hacer lo que Dios esté llamando a cada uno de ustedes.
¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Hacia dónde te quiere llevar? Y empecemos a ser fieles ahí con nuestros vecinos, empecemos a ser fieles a Dios y platicando las maravillas que Dios está haciendo, al grado que te pregunten y que tú puedas invitarlos a venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no nos ponemos de pie? No sé qué traen los micrófonos contra mí. Pero ¿por qué no levantamos nuestras manos? ¿Cuántos están dispuestos si llega un ratero y nos pone una pistola, tenemos que rendirnos, ¿verdad? Arriba las manos. Yo creo que así viene el Señor ahorita y nos dice: arriba las manos. Ríndete. Ríndete. Yo no sé si hay alguien en esta tarde que quizá venga por primera vez o ha venido algunas ocasiones y pueda decir: yo necesito entregar mi vida a Cristo. Yo quiero hacer esa oración y que todos la repitamos, que le digamos esto: Señor Jesús, te pido perdón por haber vivido lejos de ti. Ahora, Señor, te doy gracias por morir por mí y acepto ese sacrificio. Lo recibo a Cristo como mi Salvador. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Si esta es la primera vez que tú haces esa confesión, te quiero decir que ahora ya eres un hijo de Dios, que ahora has sido sellado con el Espíritu Santo y que ahora tienes un propósito diferente en la vida. Y ese propósito es agradar a Dios, y ese propósito es servir a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que estás llamando a algunas personas a hacer algo más. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más puedo hacer, Señor? ¿A quién puedo servir? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo podemos empezar? Pero acércate con alguien después del servicio. Acércate con alguien. Dile: ¿en qué te puedo ayudar? Yo me gozaba ver a los varones hace unas semanas yendo a la Nueva Aurora, cuando llegaron como 10, 15 varones a hacer una carne asada y ayudarnos a trabajar ahí en la construcción de la iglesia. Y ahora podemos ver que ya estamos planeando y viendo cómo hacer el techo de esa iglesia. Dios ha sido bueno, pero ¿en qué manera? ¿Y a qué Dios te está llamando a ti individualmente? Con tu mano levantada solamente dile: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dirige mis pasos, dirige mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.